Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase de historia. Para iniciar la clase, vamos a ver primero lo que habíamos visto en la clase anterior. Para recordarles, yo les he puesto unas imágenes. Aquí que observen ustedes muy detenidamente y veamos a qué representa cada una de las imágenes. En la primera imagen, ¿qué podemos ver? Podemos ver la época de la monarquía romana. Hay que recordar que Roma tuvo 3 etapas de gobierno: monarquía, república e imperio. En la segunda imagen vemos la estructura de la ciudad romana. En la tercera imagen que ustedes ven, tenemos a la loba con Rómulo y Remo, que fueron amamantados por esta loba. Habla del origen de Roma, ¿no? Luego tenemos aquí un mapa que nos va a permitir ubicarnos dónde está Roma, ¿no? En la península itálica están los pueblos por los cuales se formó Roma, por los etruscos, por los latinos y por los griegos. Una vez que hemos recordado, vamos a ver el tema que vamos a ver en esta clase, es la república. El objetivo de la clase es identificar las características de la república en la antigua Roma. Nos ubicamos en el mapa donde está Roma. Aquí tenemos a Roma, que fue en su época un gran imperio. Lo vamos exclusivamente a dedicarnos a la República Romana. ¿Y qué es la República, jóvenes? ¿Qué es para ustedes la República? La República es una forma de organización, ¿no? Con una democracia aristocrática. ¿Por qué una democracia aristocrática? Porque fue una democracia donde se dio la participación solo de las personas adineradas, de la nobleza. Ellos eran los únicos que participaban en el poder político. Para lo cual vamos a observar el siguiente video. Pongan mucha atención para que luego ustedes comenten sobre el video. Observamos el video. De una enorme estatua del emperador Nerón llamada El Coloso, que estaba situada junto al anfiteatro. Medía más de 30 metros. Vamos a intentar entrar en el anfiteatro, por lo que se puede escuchar. Adentro hay ahora un espectáculo. Venid, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Allí creo que entramos a la arena. ¡Vamos! ¡Ah, hola! Menos mal, ya está aquí el siguiente gladiador. Le toca luchar ahora. No, yo vengo del futuro. Simplemente quería ver cómo era el coliseo por dentro. Déjate de tonterías y venga, a la arena. Te están esperando. No, pero si yo no soy gladiador. Coge esa Gladius de ahí abajo. ¿Cómo? ¿Esto? Anda, mira, es una Gladius romana. La típica espada del imperio. Pues venga, prepárate. No, pero ojo, que yo no soy gladiador, que yo no sé luchar con la espada. ¡Ojo! Tú lucharás contra el que salga victorioso de este combate. ¿Con ellos? Sí, hombre. ¡Oh, cuidado! Cuidado con eso. Creo que voy a tener que salir de aquí. ¡Oh! ¡Socorro! Uf, menos mal que he podido escapar, siempre me pasa lo mismo. Creo que voy a dejar ya de utilizar mi aplicación de viajes en el tiempo para viajar al pasado. Y ahora vamos a continuar estudiando la antigua Roma, la civilización más importante del mundo antiguo, por lo menos aquella que más legado nos dejó en la actualidad. ¿Qué fue antes, el Imperio Romano o la Edad Media? La Edad Media. No, el Imperio Romano.
¿Quieres seguir estudiando la antigua Roma? No te pierdas este vídeo. ¡Adelante! Tenemos que recordar de este vídeo anterior que Roma era una ciudad latina fundada en el siglo VIII a.C. en el centro de Italia. Para la fundación de Roma nos encontramos con varios mitos. Recordemos a Eneas, ese héroe troyano que se estableció en el centro de Italia tras la guerra de Troya, y también a Rómulo y Remo, esos gemelos que, según el mito, fueron amamantados por una loba y fundaron Roma en edad adulta. Cuando Rómulo mata a su hermano Remo, se convierte así en el primer rey de Roma e instaura el primer tipo de gobierno por el que pasará esta grandísima civilización del mundo antiguo, la monarquía. Los latinos organizaron el gobierno de Roma precisamente, como hemos dicho, como una monarquía en la cual los reyes tenían el máximo poder. A partir del siglo VII a.C., los etruscos, ese pueblo que nos encontramos en el norte de la península itálica, dominaron Roma e influyeron en ella con sus avances técnicos y culturales. ¿Cómo dominaron la ciudad de Roma? Pues a través de sus últimos reyes, los Tarquinios y Servio Tulio. A pesar de que no sabemos realmente cuál era la vida de los reyes, debido a que su vida y su obra se confunde con la mitología, sí tenemos que saber que las instituciones romanas, como por ejemplo el Senado, la división social en patricios, plebeyos, etc., y también las primeras grandes construcciones de la ciudad, aparecieron en esta etapa. Una etapa que llega a su conclusión a finales del siglo VII a.C., cuando los reyes de procedencia etrusca, y uno en concreto, Tarquinio el Soberbio, gobernó Roma cada vez con mayor autoritarismo. Y según cuenta la tradición romana, en el año 509 a.C., los romanos se sublevaron contra los reyes etruscos y acabaron con la monarquía, instaurando un nuevo tipo de gobierno, la república. Pero la historia, tal y como nos cuenta la tradición romana, ocurrió de manera más dramática. Según cuenta el mito, el sobrino de Tarquinio intentó violar a una joven latina, Lucrecia. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. La cual, después de esta afrenta, se suicidó. Ello fue lo que hizo que los romanos se sublevaran contra el último rey de Roma. Y llegamos a la República. La República es un sistema de gobierno cuyo objetivo, al menos en su nacimiento, es evitar los abusos de un solo hombre, es decir, un rey, contra el resto del pueblo. Es un sistema parecido a la democracia, pero no tenemos que confundirlo con la democracia ateniense o con la democracia actual. En la República Romana, los varones romanos, es decir, los ciudadanos, podían, según su riqueza, votar y ser elegidos en las instituciones. Pero tenemos que recalcar aquello de según su riqueza, porque solo podían, por ejemplo, pertenecer a las instituciones romanas los patricios. La gran mayoría de la población, los plebeyos, tenían derechos políticos muy limitados. Vamos a centrarnos brevemente en estudiar cómo era la República Romana. La República se basaba en tres tipos de instituciones: los comicios, los magistrados y el Senado. Los comicios eran asambleas populares en las que los ciudadanos elegían a los magistrados y aprobaban las leyes. Se dividía también según la riqueza, es decir, existían comicios de patricios y de plebeyos. Los magistrados eran elegidos cada año y ejercían diferentes cargos de gobierno. El cargo de magistrado más importante era el de cónsul. Se elegían a dos cada año. Dirigían el ejército, el gobierno y convocaban asambleas. Eran, digamos, los presidentes de la República Romana. ¿Y por qué eran dos? Pues para evitar que uno pudiese gobernar de manera autoritaria. Y también nos encontramos con muchos magistrados. Vamos a citar algunos de ellos. Por ejemplo, el pretor, que era el que impartía justicia. El cuestor, que recaudaba impuestos. El edil, que se encargaba de administrar los municipios alrededor de Roma y que, utilizando un paralelismo, sería como el alcalde actual. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y de entre todos los que quedarían por estudiar, destacamos el tribuno de la plebe, la única magistratura a la que podían acceder los plebeyos, y que se encargaba de defender los derechos de estos. Esta magistratura se creó en el siglo V a.C., cuando los plebeyos se levantaron contra los patricios por el abuso de estos. Y por último, el máximo órgano de gobierno de Roma era el Senado, compuesto por antiguos magistrados que tenían siempre la última palabra dentro de la política de Roma. En este esquema podemos apreciar cuáles son las características de los grupos sociales que ya vimos en el vídeo anterior y de las instituciones de la República Romana. Una vez Roma asentó las bases de su república, comenzó a expandirse territorialmente. Este proceso de expansión que ya hemos visto en civilizaciones anteriores,
como Mesopotamia, Egipto o el Imperio de Alejandro Magno, va a ser extraordinario. Nunca en la historia hasta entonces nos vamos a encontrar con una ciudad que va a expandirse tanto territorialmente como lo hizo Roma. Esta expansión de Roma durante la República se llevó a cabo en tres fases distintas. La primera, lógicamente, será la expansión por la península itálica. Esta expansión se produjo en torno al siglo III a.C. y enfrentó a los romanos contra numerosos pueblos italianos, como por ejemplo los etruscos o los griegos del sur de la península. Cuando los romanos se expandieron por la península itálica, empezaron a cruzar el Mediterráneo, y ello llevó a la expansión. Cuando los romanos se expandieron por la península itálica, empezaron a cruzar el Mediterráneo, y ello llevó a la expansión por las principales islas que se encuentran en torno a la península, como por ejemplo la isla de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Y es en este momento cuando nos encontramos con el mayor enfrentamiento de la época republicana entre Roma y otro enemigo del exterior. Otra ciudad que, paralela a Roma, está expandiéndose por el Mediterráneo y que en este momento le llevará ventaja. Hablamos de Cartago. Cartago era una ciudad al norte de África con una poderosa flota de barcos. Una ciudad muy rica que ya estaba expandiéndose de manera colonial por zonas del Mediterráneo occidental. Esta expansión de ambas ciudades, Roma y Cartago, llevó a un conflicto definitivo. Son las llamadas guerras púnicas. Púnicas porque así eran como se llamaba a los cartagineses, y cuyo nombre proviene de los fenicios, el pueblo que fundó esta ciudad africana. Las guerras Una vez que ya hemos observado observamos el video, podemos llegar a la conclusión de que la época de la República Romana fue una época en donde tuvieron participación, tener una democracia aristocrática. ¿Por qué aristocrática? Porque eran ciudadanos solo los patricios, quienes tenían dinero, mientras que las otras clases sociales, que eran los plebeyos y los esclavos, no tenían derechos. Los únicos que tenían derechos eran los patricios. Aquí tenemos sobre la República Romana. ¿Cuándo inicia la República Romana? Inicia la República Romana con Tarquino el Soberbio, pasó a desligarse del pueblo y abusar de su poder. Los mismos romanos expulsaron el poder, poniendo fin a la monarquía, y se da inicio a la república, a esta forma de gobierno, ¿no? Entonces, la época de la república se vivió desde el año 509 a.C. hasta la llegada de Augusto en el 27 a.C. Las características de la república. Una de las principales características, el gobierno no estaba en manos de una sola persona. Había la separación de poderes. El control de las instituciones públicas. Es decir, similar a lo que ahora actualmente vivimos en nuestro país, ¿no? No está el poder en una sola persona. Por eso está función ejecutiva, legislativa, judicial. Tenemos 5 poderes del Estado. Los ciudadanos podían votar y ser elegidos, es decir, elegir y ser elegidos. Pero ¿cuáles eran ciudadanos? Solamente los patricios, aquellos que tenían riquezas. Durante este periodo, Roma alcanza una gran expansión, extiende su territorio prácticamente toda la parte sur del Mediterráneo, como habíamos observado en el mapa, ¿no? Aquí, durante la época de la República, Roma se expande toda la parte sur del Mediterráneo e incluso llega a dominar la parte norte de África. Se enfrentó con una civilización que también estaba expandiendo su territorio, que era Cartago.
Ya habíamos visto en las civilizaciones anteriores que en esa época el poder, civilización que tenía poder, eran aquellos que tenían más territorio. Quien más territorio tenía eran más poderosos. Las instituciones, vamos a ver las instituciones de la República. ¿Cuáles eran aquellas instituciones? Las magistraturas, los comicios o asambleas y el Senado. Las magistraturas era el pilar de la República. Los magistrados prácticamente estaba formado por los patricios. Los comicios o asambleas. Ellos eran los encargados de elegir a los magistrados. Y los magistrados, los comicios o asambleas eran los encargados de aprobar las leyes, decidían sobre la paz y la guerra. Miren, si relacionamos a la actualidad, ¿quiénes son los encargados de aprobar las leyes en nuestro país? Los asambleístas. Ellos son los encargados de aprobar las leyes. El Senado era el máximo órgano del gobierno de Roma. El mismo que estaba compuesto por los cónsules y magistrados. ¿Quiénes eran los cónsules? Lo que actualmente es el presidente. En aquella época se elegía 2 cónsules para que no sea gobernada de una forma autoritaria por una sola persona. Se elegía 2 cónsules, que en esa época eran los que dirigían a la civilización romana. Vamos a ver cómo estaba formado, qué cargos más tenían. Los cónsules, los pretores, los censores, los ediles y los cuestores. ¿Quiénes eran los cónsules? Era la primera magistratura de la República. Aquí les vuelvo a recalcar que eran elegidos 2 cónsules. Los pretores administraban justicia, lo que ahora son los jueces, ¿no? Los censores eran los encargados de llevar los censos, de recaudar impuestos, de reclutar a las personas para el ejército. Los ediles eran los encargados de administrar las ciudades romanas, lo que hoy son los alcaldes. ¿Quiénes administran a las ciudades? Los alcaldes. En Roma, en antigua Roma, en cambio, tenían el nombre de ediles, que eran los encargados de administrar las ciudades. Y los cuestores, al principio, se ocupaban de las finanzas de la ciudad. ¿Cómo era la sociedad romana en la época de la República? Aquí tenemos las clases sociales, que eran los patricios, los que eran dueños de las tierras, los plebeyos, los que trabajaban en el campo, los comerciantes, los artesanos, y los esclavos, que prácticamente eran los prisioneros de guerra. Miren, antes los esclavos eran maltratados, eran los que servían, los que hacían el trabajo más fuerte, los prisioneros de guerra. Era lo más denigrante para la persona ser esclavos. Y a los que eran prisioneros de guerra prácticamente terminaban siendo esclavos. Tenemos aquí quiénes eran ciudadanos. Los patricios. Por lo tanto, solo los patricios podían ser magistrados, y de los magistrados se escogía para que ocupen los diferentes cargos. Los plebeyos
no podían ser magistrados. Por esa razón se dio un enfrentamiento, un conflicto entre patricios y plebeyos. Similar a lo que se dio aquí en América, si relacionamos, ¿no es cierto?, aquí en la época de la colonia, cuando llegaron los españoles a América, los españoles y los criollos, que los españoles, por haber sido hijos de padre y madre españoles y nacidos en España, se consideraban superiores a los criollos. Los criollos, por el hecho de nacer de los mismos padres españoles en América, ya no tenían la misma importancia. Igual se dio un enfrentamiento entre españoles y criollos aquí en América. De igual manera se dio el enfrentamiento entre los plebeyos y los patricios. Lograron tener algunos derechos en donde los plebeyos lograron tener un representante de la plebe en el Senado. Adquirieron el derecho a tener una magistratura. Bien, jóvenes. Una vez que hemos visto esto, vamos a llenar, vamos a completar este diario reflexivo, en donde vamos a contestar las siguientes preguntas. Este diario reflexivo. Sabemos cómo llenar un diario. Entonces, van a poner qué realizaron hoy, qué realizaron en esta clase. ¿Qué es lo más interesante que ustedes aprendieron en esta clase? ¿Qué actividad les gustó de esta clase? Cada día de nuestra vida es un aprendizaje. Cuando reconocemos errores, podemos mejorar, corregir para cambiar. Entonces aquí vamos a poner qué hábitos debo cambiar para mejorar mi aprendizaje. Y ya en final vamos a poner un comentario personal sobre la clase. Espero, jóvenes, que ustedes realicen este diario reflexivo y envíen, suban a la plataforma Teams. Gracias, jóvenes.